Ok, vamos a entonces continuar con otro problema de cinemática de la partícula. Y bueno, en esta oportunidad vamos a intentar resolver el problema número 5 también de la guía de la guía de mecánica aplicada, el cual indica y nos dice que el vector velocidad y el vector aceleración de la partícula P respecto a Tierra para un instante dado son, fíjense que acá ya me están dando, tanto el vector velocidad como el vector aceleración de esa partícula que estamos estudiando, ¿ok? Entonces, nos dicen determinar para dicho instante, fíjense algo, determinar para dicho instante a la componente tangencial de su vector aceleración y el radio de curvatura de su trayectoria, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que siempre vamos a hacer? Identificar la trayectoria, que inclusive acá aquí en el dibujo ya la tenemos, identificar la trayectoria de la partícula que estamos estudiando. Fíjense que acá ya el propio ejercicio tiene identificada la trayectoria. ¿Ok? Luego de eso, vamos a ver qué tipo de posición tiene. Pero fíjense algo, determinar para dicho instante, o sea, para dicha configuración, cualquiera de ustedes que sea la posición que tenga. Este problema tiene una posición de tipo particular. ¿Por qué particular? Porque me están mandando a calcular algo para dicho instante, particularmente para dicha configuración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que cuando tengamos un problema, como les dije en el video anterior, cuya posición sea particular, tenemos que definir o escribir una posición genérica un instante antes o después de la posición particular. Entonces, en este caso, yo voy a reescribir esa posición, que va a ser esta, y voy a decir que este es P. Y este va a ser mi vector OP de posición. Importantísimo, que no, es importante identificar en el dibujo cuál es la posición particular y cuál es la posición genérica. Entonces, en este caso, esta es la posición particular y esta es mi posición genérica. En el caso, en el caso del video anterior, cuando la posición es genérica, no es necesario identificar el tipo de posición, porque ya ustedes con escribirlo en el problema y decir que es genérico está bien. Pero cuando la posición sea particular y necesariamente tengamos que reescribir o escribir una posición genérica, sí es importante y fundamental que entonces dibujemos nuestra posición genérica, la identifiquemos y identifiquemos a su vez la posición particular. ¿Ok? Entonces la posición es particular. Como datos tenemos tanto el vector velocidad y el vector aceleración de la partícula. Entonces vamos a determinar en principio la magnitud de cada vector. Por definición, recordemos que la magnitud de un vector es la raíz de cada componente al cuadrado. ¿Ok? Fíjense que eso es lo que estamos haciendo acá. Tenemos cada componente al cuadrado, la componente en i al cuadrado, la componente en j al cuadrado y la componente en k al cuadrado y la raíz de todo eso. Entonces vamos a tener la magnitud del vector, en este caso vector velocidad, y también vamos a tener la magnitud del vector aceleración. ¿Para qué nos va a servir eso? Se sabe que la componente tangencial del vector aceleración viene dada por la siguiente expresión. Esta es una fórmula que está dada en la teoría. ¿Ok? Entonces, además, esta expresión que vemos acá también viene dada por la siguiente fórmula, esta que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿conocemos el vector velocidad? Sí lo conocemos, lo vamos a sustituir. ¿Conocemos la magnitud de dicho vector velocidad? También lo conocemos, lo vamos a sustituir y en principio ya tenemos este valor. ¿Ok? Entonces, para continuar, como yo lo que quiero, o la pregunta inicial es la componente tangencial, lo que vamos a hacer es simplemente sustituir porque ya para este momento ya tenemos estos datos. Tenemos el vector aceleración y tenemos esta expresión. Entonces, si sustituimos, ¿cuál es mi vector aceleración? Este que está acá, ¿ok? Que ya lo tenemos. Lo sustituimos aquí y luego vamos a sustituir esta otra expresión que acá también la tenemos y simplemente resolvemos. Resolvemos eso.
Entonces, si resolvemos eso, finalmente vamos a determinar que la componente tangencial de su vector de aceleración es esta que está acá. Y listo. Bastante sencillo. ¿Ok? Ahora, para conseguir el radio de curvatura, se sabe que el radio de curvatura viene dada por la siguiente expresión, esta que está acá. ¿Sí? Entonces, eh, la magnitud del vector velocidad ya lo tenemos. Tenemos el vector aceleración y el vector velocidad, entonces vamos a resolver este producto vectorial. ¿Ok? Entonces, si resolvemos este producto vectorial, tenemos esta matriz, la cual al resolverla nos va a dar este resultado. ¿Ok? Pero como la fórmula como tal nos pide es la magnitud de ese producto vectorial, pues entonces al tener este resultado de forma vectorial, sacamos la magnitud, que la magnitud no es más que cada componente al cuadrado, la raíz de todo eso, de lo que nos dé, y entonces vamos a conseguir esta expresión. ¿Ok? Y entonces, al tener ya la magnitud del vector velocidad y la magnitud de este producto vectorial, simplemente lo que vamos a hacer es sustituir, simplificar y finalmente tenemos el radio de curvatura. Este ejercicio, bueno, es bastante sencillo, prácticamente no tiene mucho análisis, es como simplemente aplicar algunas fórmulas teóricas que conocemos y de verdad que no amerita mucho esfuerzo para hacer eso. Ok, entonces, bueno, lo mismo que el problema anterior, si hay alguna duda, algún comentario, déjenlos debajo del video. Entonces, para la próxima clase aclararé eso, ¿ok? Muchísimas gracias, chicos.